Transmitiendo en vivo. Hola, qué lindo reencontrarnos. Otra semana. Hoy es 4 de junio, 7 p.m. hora Argentina, 5 p.m. hora México. Ay, llegó Marce. Vamos a unirla. Vamos a ir esperando. Es una Marce. Ahí está. Hola Hola Marce, Tati, ¿cómo bienvenida. estás? Hola Tati, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Igualmente. Igualmente. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchas Sí, bien? es Sí, normal que es se normal escucha que se doble. escucha doble. A ver, bajo un poco de eco a veces sí. Voy a bajar un poco el volumen. ¿Ahora? Que ahí creo ¿Mejor? que sí. Que ahí creo que sí. Sí, ahí va. Sí, Bueno, qué lindo tenerte acá, gracias por encontrarnos. Mientras vamos esperando que No, Instagram vaya avisando a todos que se vayan sumando. a vos, muchas gracias a por la vos, muchas gracias invitación. por la invitación. Me encantó Bueno, encontrarme Encantado de en este encontrarme. año. yo siempre cuando arrancamos los vivos me gusta hacer como una pincelada, vamos a decir, ya que te tenemos acá de presentación. Esto es un ciclo de una conversación que está dentro del ciclo Inspirando, que es donde invitamos a gente que nos inspira con sus experiencias, con sus dones, sus habilidades. Y bueno, entonces te pregunto, así como una pincelada de una breve descripción de quién es Marce hoy. Bueno, Marce hoy Bueno, es alguien Marce que hoy llegó a es alguien que México llegó hace a 11 México años, hace 11 años, después de haber después terminado de la haber licenciatura terminado en la Artes licenciatura Plásticas en Artes en Buenos Plásticas Aires, en Buenos Aires, actualmente en el IUNA. actualmente en el UNA. IUNA. Me he dedicado todo Me este he tiempo dedicado todo a esto a dar clases de dar arte y clases estar de arte vinculada y estar vinculada directamente directamente con la educación con la a través educación del arte y a del través del yoga. arte y del yoga. Durante algún Durante tiempo algún viviendo acá tiempo tuve la viviendo acá posibilidad tuve la de vincularme posibilidad con de gestión, vincularme con con gestión, la con promoción y la la difusión promoción del y la arte difusión del arte aquí en Puebla. aquí en Puebla. Y Y posteriormente posteriormente me fui vinculando me fui vinculando con el método Montessori. el método Actualmente tengo una Montessori, formación una formación AMI, de AMI. soy guía Soy para casa de guía niños, para casa trabajo de con niños niños, de 3 a trabajo 6 con niños años de 3 y y afortunadamente fue la afortunadamente última fue pieza la que última encontré pieza que que me encontré faltaba para que me embonar faltaba para embonar en este momento, en en este este momento, en este rompecabezas rompecabezas que me permitió que me hilar y permitió conectar hilar y todo lo conectar que venía todo lo haciendo que venía vinculado con el haciendo arte, vinculado con el con el arte, yoga con el y yoga con la y educación. con la educación. Tuve la posibilidad Tuve la de hace posibilidad de un hace tiempo también un vincularme tiempo con el también yoga a través vincularme de con el un yoga a teacher través de training un para teacher niños training para y niños para adultos y en yoga para adultos en restaurativo y yoga terapéutico. restaurativo y terapéutico. Y creo Y que creo esto que es básicamente lo esto es que básicamente lo vengo que vengo desarrollando a lo largo desarrollando de mi a lo historia largo acá de y mi historia también acá mi y historia en también Argentina. mi historia en Argentina. Oigo todo lo que estás comentando y digo, ¿cómo unimos, ¿no? Con esta idea que tenemos de la inteligencia formal, de lo que tenemos como, o yo tenía al menos hasta hace un tiempo, de lo que es la inteligencia, ¿no? Como ese preconcepto de la inteligencia de ser inteligente, que te vaya bien en el colegio, aprobar matemática, aprobar ciencias, recibirte de algo, ¿no? De eso a cómo unimos el arte con el yoga, con el método Montessori y cómo todo eso en realidad y lo vinculamos con la educación, ¿no? Como otra educación, otro pensar de la educación. Contame cómo fue que de repente todo esto se te unió para llegar a la educación. Yo te quiero pedir un Yo te favor. quiero Yo me pedir un sigo favor. Yo escuchando me muy sigo fuerte a mí escuchando muy misma. fuerte a No mí sé si es misma. algo que yo No tengo sé que si es algo modificar que yo o es tengo algo que que vos tenés modificar que o es algo modificar, pero que A ver, vamos a preguntarle a me todos los genera que un están poco de ahí, incomodidad. que se genera están un ahí poco de conectando. incomodidad. ¿Cómo nos están escuchando? Si nos escuchan bien, mal, bajo, alto. Si querés probar bajarle un poquito el volumen quizás a tu celu. Ok. Va, y Ok. los subo cuando vos me Bye, De los paso preguntas. los Sí, saludamos a todos los que se van presentando. sí, creo Gracias que tiene por que ver con eso. acompañarnos. creo que Que tiene se que van ver con eso. uniendo.
los invitamos a participar activamente de esta conversación. A Marce se la escucha doble. A ver si probamos, si Marce le baja un poquito el volumen. Si Sí, mejora. exacto, con mucho retorno. Es lo que yo también siento. No sé con qué tendrá que ver. Algo que probemos con auriculares. Si no, es otra opción. Voy a pedir a mi asistente. Lu, ¿me podés traer los auriculares de arriba, por favor? Los blancos. Sí, no importa. Dale. O si no, me paso a la compu. Es que Instagram me parece que no permite desde la compu. Ah, ok. Bueno. Pero bueno, a ver ahora, si nos dicen, ¿se sigue escuchando con eco? ¿Sí? ¿Me sigo escuchando con eco? A ver, lindas las dos. Ay, gracias. Obvio, es obvio. Ahí mi hija me tira unos auriculares desde arriba, ¿ver? Bueno, A ver si nos pueden comentar si me sigo escuchando con eco. a ver, sí, dicen que sí, a ver si mis auriculares ayudan a solucionarlo. A ver ahora, ¿va mejor? ¿No se escuchan? No nos dicen nada, así que Sí, ¿sí se escucha mejor? parece. Bueno. Un Muy poco mencionabas acerca parece ser de esta dualidad, ¿no? Que tenemos, que tiene que ver con la educación, no solamente tradicional, o sea, con la educación formal, en donde debemos alcanzar ciertas metas, ciertos objetivos académicos, y esta formación personal, ¿no? Esta formación individual. En definitiva, creo que esta formación nos permite manejarnos también con cierta inteligencia, pero esta inteligencia también tiene que ver con otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo las emociones, las reacciones, nuestra capacidad de observar, nuestra capacidad de estar atentos a lo que nos pasa a nosotros y por ende también estar atentos a las necesidades de los demás. Entonces creo que es una habilidad que cuanto más pequeños seamos y la podamos ir incorporando desde ese esquema y desde esa estructura desde pequeños, nos va a permitir ser personas, o sea, cuando crezcamos mayores, que nos vamos a ir adaptando con mayor facilidad a las circunstancias. Y bueno, y de repente hasta me hace sentido pensar en que tiene que ver con lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, el poder no solamente cultivar nuestra inteligencia acerca no sé, las matemáticas, la geografía, historia, sino poder trabajar nuestra paciencia, nuestro amor hacia nosotros mismos, la compasión, y creo que son valores que, viendo un poco hacia el ámbito Montessori, es lo que se inculca, ¿no? En definitiva, no buscamos que el niño aprenda igual al resto, es decir, que vamos priorizando también el tiempo y el sistema, el mecanismo de aprendizaje de cada uno, sino también que vamos eh, permitiendo que la adaptación a las circunstancias sea cada vez, o sea, sea parte de nuestro aprendizaje, ¿no? En definitiva, lo que se me viene a la mente ahora contarles a partir del método es las edades mezcladas, ¿no? En donde no solamente, como comentaba, siendo guía de niños de 3 a 6 años dentro de casa de niños, estos nenes habitan el espacio juntos y en definitiva la ayuda, el poder observar qué es lo que necesita el otro, el dejarse ayudar, el quizás también estar, el tener un apoyo dentro del ambiente que no sea la maestra, que sea un par,
te permite aprender otro tipo de habilidades, que creo que son las habilidades a las que vos te referías y querías hacer hincapié. Claro, ahí dicen, hay un gran analfabetismo emocional, por eso tan grande la inteligencia emocional. Y yo digo, las cosas nunca pasan por casualidad. Yo acabo de terminar una charla de Melina Furman, que es, yo creo que una referente en educación acá en Argentina, que eh, ella es doctora en educación y en biología, entonces habla de cómo enseñar y crear chicos curiosos también desde la experiencia, desde el experimento en el aula. Y a mí me resonaba mucho con todo lo que vos me venías contando de qué es el método Montessori. Y como que Y lo que básicamente, me despertó ahí fue que como que yo veo el colegio hoy, ¿no? De donde va mi hija, donde fuimos nosotras, porque éramos compañeras de colegio, y la manera de enseñar, y entonces como que de repente yo pensé, digo, no, esto hay que dejarlo y vamos a la inteligencia emocional. Tengo un libro acá que dice inteligencia emocional, aprender otra cosa. Y entonces hoy, escuchando a la Melina, digo, no, o sea, todas las inteligencias son importantes desarrollarlas. No solo las emocionales, dejando como digo, ¿para qué vamos a seguir estudiando historia y matemática? Entonces, ¿cómo hacemos para combinar todo eso desde el método Montessori o cómo se hace para que un chico siga queriendo aprender esas cosas que no nos gustan normalmente o que no nos atraen tanto? se van dando de la mano. Precisamente el método Montessori se basa en la observación, ¿sí? Es un método científico en donde a partir de esta observación podemos ver cuáles son las necesidades del niño en el momento en el que se encuentra y qué es lo que va necesitando. Eh, el método Montessori se basa en esta independencia, en esta libertad, en poder respetar el desarrollo psicológico natural de cada niño. Y para poder respetarlo necesitamos observar. Entonces la observación se vuelve nuestra principal herramienta, ¿sí? Nuestra principal forma de conocer a este niño nuevo que entra cada vez al ambiente de forma diferente. No el ambiente como ámbito, o sea, el ambiente hace referencia al salón en sí mismo, al espacio en donde los niños habitan y aprenden. Un poco yendo hacia tu pregunta, esto se va dando de la mano a partir de las 4 áreas que tenemos dentro del ambiente. Tienen que ver con lenguaje, matemáticas, sensorial y vida práctica. Entonces, dentro del lenguaje y matemáticas está esta inteligencia que podríamos mencionar como más formal y académica, en donde en definitiva va a ser una herramienta, ¿sí? Porque para poder encontrarse en el mundo, en la vida cotidiana, necesitamos tener estos conocimientos. Ahora, la interacción, como mencionaba, con sus pares, el que todo el ambiente esté diseñado a su tamaño, a su forma, a su alcance, que el nene pueda ver en el ambiente Montessori replicado lo que hay en casa, que él, en definitiva los niños aprenden también a partir de lo que ven, de lo que escuchan. Entonces, el hacer estos nenes independientes, libres, que puedan sentirse autónomos, ¿no? Que puedan resolver sus propios inconvenientes dentro de esta microsociedad, se va dando de una forma tan natural que no hace falta dividirlo como dos inteligencias. Precisamente creo que es algo innato que nosotros también traemos, la capacidad y la necesidad de sobrevivir en este aspecto formal que tiene que ver con estas herramientas formales y también la necesidad de sentirse escuchado, de poder participar, de poder contribuir a esta pequeña sociedad. Entonces ahí te vas dando cuenta, no sé, con pequeñas actividades que tienen que ver con el cuidado del ambiente, que pertenecen al área de vida práctica, en donde un nene prepara el lunch y, bueno, prepara como un modismo, los desayunos y la merienda, como por decirle, como lo que comemos a media mañana, acá los horarios son diferentes, entonces no solamente lo prepara para él, lo prepara para los demás. Y ahí también hay una habilidad, la habilidad de poder pelar una banana, de poder cortarla,
de poder acomodarla en un plato, y ahí podemos empezar a vincularlo con otra inteligencia que tiene que ver con las matemáticas, ¿no? O sea, poder distribuir, asociarlo a una forma geométrica, poder contar cuántas piezas hay, y en definitiva el objetivo final de esta actividad es compartirla. Entonces, lo interesante en este ámbito es que con cada actividad se van dando las dos cosas a la vez. Entonces uno no lo puede diferenciar, es parte de tu vida cotidiana y creo que eso es lo interesante, porque uno no está pensando en que está aprendiendo matemáticas o uno no está analizando lo que es el compartir, simplemente se da de una forma natural. Para los que nunca vimos un aula o un salón Montessori, explícame qué es, cómo es un salón, porque me suena como mi casa y yo me imagino que los chicos están en el living de mi casa, en el colegio, digamos. Y es un ambiente, precisamente por eso se llama casa de niños, es como tu casa. Podría ser el living de tu casa, adecuado al tamaño de los niños, donde, digamos, el lugar debe ser bello, debe ser luminoso, debe ser atractivo, ¿no? Todo el material, por ejemplo, el material de vida práctica debe tener ciertas características, ¿no? Que debe ser rompible para que haya un control del error, debe ser, no sé, de texturas naturales, que no debe ser de plástico, o sea, debe ser atractivo para que el niño vaya y lo tome. Y dentro de la estructura general, el ambiente está dividido en en cuatro áreas. Entonces, de alguna forma, vamos disponiendo los muebles para que los chicos puedan interactuar entre un área y la otra, puedan ir desplazándose y los muebles estén al alcance. También viendo en las diferentes presentaciones y las actividades que le vamos a presentar a cada niño, generalmente son muebles que deben tener como tres estantes, y bueno, los que están hasta abajo son los materiales que van a ocupar los nenes de 3 años, entre 3 y 4, y los que están en el medio hasta arriba son los que van a ocupar los nenes más grandes, que van a poder tomarlo y poder llevarlo a su mesa. Los lugares no están asignados, los nenes se sientan en cualquier lugar, dependiendo de la actividad que vayan a tomar. Es muy importante que los nenes en el ambiente caminen mucho. Esto fomenta su motricidad, su fuerza. Entonces, por ejemplo, el área de vida práctica, en donde cargamos jarras, en donde tomamos materiales pesados, todos dispuestos siempre en una bandeja para que el nene se los pueda llevar y traer, lo tenemos lejos del área de algunas mesas de trabajo, para que el nene pueda ir caminando y pueda ir eh, teniendo un control, ¿no? Y otra cosa también es muy importante es que no hay un lugar para la guía. O sea, yo solamente tengo un banquito en donde me voy moviendo por todo el ambiente y en donde me voy sentando a la derecha del niño para poder presentarle, ¿sí? Eh, Acá también es importante destacar que si el 90% es la observación, no, a ver, está mal. Eh, es tan importante la observación como la creación del ambiente. Entonces, en definitiva, la guía es un 10% y ese 90% es el ambiente y la observación. Entonces, yo lo que intento diariamente es pasar inadvertida. No soy fundamental en el ambiente. Uno, a partir de la observación, va presentándole a los nenes las actividades que van correspondiendo a su etapa de desarrollo, y yo voy observando cómo ellos van respondiendo, cómo van trabajando, y también uno les da herramientas para resolver sus problemas y confiar en que no tienen la necesidad de estar levantando la vista a ver si yo los veo, si están haciendo las cosas bien, si ellos tuvieron algún inconveniente, tienen las herramientas para poder resolverlo, o un nene más grande o un nene más pequeño los va a ayudar. Entonces, parece muy fácil, pero y parece que uno no hace nada, pero el trasfondo es que todo esto lo vas construyendo para que ellos puedan desenvolverse solos. Supongo que se me viene que los niños necesitan todo el tiempo estímulos y nuevos, porque enseguida se aburren. Entonces, generar el nuevo estímulo y que eso que están haciendo
se convierta en un aprendizaje, ¿no? En esto de, bueno, conecto que esto que estoy construyendo es algo a tipo arquitectura, o esto que estoy cortando lo vinculo con la matemática, entiendo que por ahí iría el camino de la guía. No sé si va por ahí o no. Sí, va por ahí en preparar el ambiente, en que el ambiente sea atractivo, en que todos los recursos estén al alcance para ser utilizados y en hacer una planeación. Yo planeo, las planeaciones son individuales. La diferencia entre el método tradicional y el método Montessori es que yo no tengo un pupitre, no tengo un escritorio, no tengo un pizarrón, no es un monólogo. Entonces, cada quien va a recibir determinadas presentaciones de las 4 áreas que acabo de mencionar y a partir de la libre elección, que es fundamental, el nene va a ir tomando solo su trabajo, por el cual se sienta atraído, ¿no? Precisamente los materiales van satisfaciendo los periodos sensibles de cada niño que no sé, son el orden, el movimiento, el lenguaje, matemáticas. Entonces, a partir de la repetición se va generando un amor al trabajo. Es decir, que los nenes no toman un material y se aburren. Si están trabajando un ejercicio de coser, un ejercicio de ensartar la aguja en el hilo en la aguja, hay un desafío, hay un reto, es decir, que hay algo que los motiva. Precisamente es lograr ese objetivo. Y la única forma de lograrlo es a partir de la repetición. Y me hace un poco de sentido al comienzo de la charla, ¿no? O sea, que en definitiva la inteligencia emocional también se basa en la repetición. O sea, nos vamos perfeccionando día a día en lo que queremos ir logrando. Entonces, bueno, creo que hay mucha conexión entre una cosa y la otra. Claro, y ahora se me ocurre, ¿no? Si vos me decís, los chicos van a un colegio que es como una casa para aprender con una planificación. Hoy estamos al revés, al menos acá en Argentina, los chicos están sin colegio y están en casa, y más allá de la tarea formal, digamos, de la educación que ahí ponen, porque es tan difícil y tan obsoleta en Argentina, Ujú. quizás, no sé de dónde me hablan todavía la educación, en esto de que te califico según tu habilidad lógico, matemática o lingüística, y todas las otras inteligencias las dejo de lado, y el niño quizás se siente menos porque en una prueba le va mal, porque nadie le explicó que eso es solo un área de la vida y eso influye en nosotros, que es otra de las cosas que tampoco a veces parece que se supiera todavía. Entonces, ¿cómo podemos, como padres, como tíos, como, ¿no? De que tengo un niño en mi casa, qué herramientas puedo yo usar para aplicar un poquito de este método Montessori, planificar y que mis días en casa, sobre todo ahora en cuarentena, que los chicos no pueden salir, mi hija hace 3 meses que más o menos está encerrada dentro de 4 paredes, entonces, ¿cómo hago para que esto, que tenga esta estimulación, estas ganas de aprender, estas ganas de repetir, esto de que las cosas la atrapen, y ir aprendiendo a través de esto? ¿Qué herramientas se te ocurren que nos podrías compartir desde ahí? Y creo que por eso arrancamos la charla de este lugar. Creo que la primera herramienta es la observación. O sea, poniendo como ejemplo a tu hija, ¿sabemos cuáles son las necesidades de tu hija? ¿Sabemos qué es lo que es precisamente por qué situación está pasando? A partir de esto, ¿cómo podemos satisfacer esas necesidades? ¿No es cierto? Y creo que a partir de esto hay que empezar a como a entender que también es importante escuchar, o sea, que es importante quererlos, que es importante a partir de observarlos y ver qué necesitan, ponerlos un poco en su lugar y también ser su ejemplo, ¿no? O sea, cómo podemos enseñarle a alguien que resuelva sus problemas o que no se aburra si nosotros estamos aburridos y no sabemos tampoco enfrentar esta situación que está pasando, ¿no? Entonces creo que primero pasa por nosotros, o sea, nosotros como ejemplo. Y después creo que si volvemos a retomar la esencia del método, en esto que tiene que ver con lo cotidiano, eh, hablando de nenes más pequeños, que es en definitiva, digo, yo ya voy por mi 10ª semana de planeaciones para estos nenes y en definitiva
eh, las herramientas que les estoy dando a los padres tienen que ver con no estar preocupados cómo vamos a terminar el año académico. O sea, con no estar a la expectativa si el nene en estos eh, 3, 4 meses va a aprender a leer y escribir. Porque acá también otra cosa que está pasando es que se está mezclando, ¿no? O sea, cuál es el rol del papá y cuál es el rol del maestro. Y cuando papá se convierte en maestro, tenemos un problema muy grave porque en definitiva esta libre elección, esta autonomía, de alguna forma se ven como limitadas por papá que nos está mirando a ver si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. Entonces, estoy mencionando muchas cosas, pero en definitiva, dentro de las herramientas cotidianas, yo lo que los invito a los papás es que puedan, a partir de esta observación, ver cuál es el interés. Y por ejemplo, si a un nene le acaban de regalar una mascota o le acaban de regalar un perrito en los días de la cuarentena, los primeros o a la mitad, donde sea, y vemos que el interés está totalmente puesto ahí y no en hacer las actividades que la guía o la maestra le está mandando por correo, o el sentarse a hacer una clase por Classroom, por Zoom, por lo que sea. ¿Qué te parece si empezamos a medir la cola del perro? ¿Qué te parece si empezamos a medir sus orejas? ¿Qué te parece si ni siquiera con una cinta métrica, o sea, nosotros con un hilo podemos ir tomando diferentes medidas, la circunferencia del perro? ¿Y qué te parece si todo eso lo vamos comparando? Y si tenemos la posibilidad de medirlo, tener no sé, por ejemplo, con una cinta métrica o con una regla, ¿qué te parece si yo primero agarro una libreta, una hoja, un papel, las anoto, y al ver que mamá lo está haciendo, me van a dar ganas de hacerlo también? Entonces, ahí empezamos a vincular la escritura, el agarre, la pinza del lápiz, de la lapicera, la utilización de izquierda, derecha, o sea, un montón de habilidades que en definitiva partieron de algo cotidiano. O sea, ¿qué pasa si tenemos una báscula a la mano, una balanza, pesamos al perrito y lo relacionamos con cuánto pesan mis libros, o con cuánto pesan tus zapatos, o con cuánto pesa una manzana? Y ahí estás trabajando una habilidad también, estás trabajando dentro del área de matemáticas, o podés ir comparando formas, o por ejemplo poder hacer sumas con, no sé, con tener, contando lentejas y contando botones, y las sumas y las juntas y haces una ecuación, o sea, pero todas estas cosas están en casa. O sea, si nosotros en este momento le pedimos a alguien que vaya a una librería a comprar materiales para hacer, no sé, X proyecto en casa, armar un dinosaurio, no sé, lo que sea, y eso no está a mi alcance, en definitiva, se vuelve un problema y la mamá va a estar desesperada porque no tiene el material para ir a comprarlo y hacer esta actividad en casa. Entonces, acá Janina mencionaba la empatía, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con un poco lo que mencionábamos al principio, en ponerse un poco en el lugar del otro, y, y también hay un trasfondo, por lo menos acá, súper importante que... eh, o sea, la demanda de los padres también, como haciendo valer el que están pagando su cuota, su inscripción y esta presión, ¿no? O sea, son muchas cosas. Y en definitiva, si simplemente nos resignáramos a soltar un poco y a ser más empáticos con lo que le está pasando a cada uno, creo que podemos estar más atentos y ver qué es lo que podemos generar desde un lugar sin tanta expectativa, ¿no? Que es lo que decía un poco al principio, acá no importa si por lo menos en el caso de los más pequeños, eh, el tener experiencias, el poder charlar con mamá y papá sobre lo que les gusta hacer, lo que hacían, cómo festejaban su cumpleaños antes, cómo cocinaban ciertas cosas, cómo trabajaba el abuelo en su momento, a qué se dedicaba. Son ciertas cosas que capaz en la vida cotidiana pasamos por alto y no le prestamos atención. ¿Qué pasa si vemos qué es lo que está a nuestro alcance y nos basamos en eso? Se me vienen muchas cosas a la mente. Eh, una, aprender a mirar con otros ojos, ¿no? Mirar lo que tengo y qué herramienta es, o digamos, cómo tiro de eso
para que salgan un montón de cosas. Como decir, bueno, tengo la lenteja, tengo la balanza, y bueno, hoy la balanza se convierte en otra cosa. O tengo una herramienta, se me rompió algo, y bueno, y lo arreglamos juntos. Entonces todo eso, ¿no? Como Claro. lo que a veces nos pasa que un nene chiquito, ay no, ¿cómo va a cortar? Si se corta una mano. Y no, y bueno, antes los indios, a los 5 años andaban con una lanza, y bueno, es un buen momento quizás de empezar desde ese punto, como padres, ¿no? Lo digo, animarnos a habilitarle otras cosas, otras prácticas, desde lo que tenemos en casa también. Y Y esto de en la definitiva, observación, bueno, perdón que te interrumpa, pero que en definitiva lo que sí, tenemos en sí, casa tiene que estar adecuado al tamaño del niño. O sea, es como si, o sea, vos le hablabas de la lanza, dale una tijera a un nene, pero la tijera que vos usás, grande, de metal, en los dedos de un nene se caen. O sea, no la puede ocupar. Entonces acá lo importante también es, bueno, ¿qué hay a ver, si yo llevé a mi hijo a un colegio Montessori, y asumí el compromiso de llevarlo a esta escuela o a cualquier otra escuela que está dentro de mis posibilidades, pero si es una escuela Montessori, en definitiva, tengo el material y las herramientas en casa para que no solamente las cosas se queden en el colegio, sino que cuando el nene regrese a casa pueda seguir repitiendo y no estemos luchando entre si soltás el iPad o no, si te vas a bañar o no, o sea, porque tiene todas las herramientas y tiene todo el material disponible para llegar a casa y poder trabajar en eso en satisfacer esta necesidad, en esto que él tiene interés en este momento. Entonces, si tenemos la tijera de su tamaño, si hay papeles, el nene se entretiene solo. Muchas veces nosotros somos ese obstáculo. En definitiva, lo que pasa es eso, que en vez de contribuir, somos un obstáculo a la formación de. claro, me siento identificada completamente, porque yo dije, bueno, arrancó la cuarentena, pasó un mes, me mudé a la quinta, y entonces de repente tengo 4 huertas y 10 gallinas ponedoras de huevos. Entonces Ujú. yo dije, ya está, mi hija se va a enamorar con esto, me va a cuidar la huerta, me va a ayudar a regar. Che, Luli, ¿me ayudás a trasplantar los almácigos? No, mamá, no tengo ganas. ¿No querés entrar y sacar los huevitos del gallinero? No, mamá. Claro. Ella le gusta bailar y hacer TikToks. Bueno, ¿no? Respiro suelto, como vos decís, fluyo. Sus intereses van por otro lado. Evidentemente la vida de campo no es para ella. Bueno, ¿cómo hacemos, no? Para acompañar. Sí, pero bueno, en definitiva volvemos a lo mismo. Es como son tus expectativas sobre las expectativas del otro y las necesidades del otro que no son las tuyas. O quizás uno piensa en beneficio de, pero bueno, no nos salió, pero lo importante es seguir intentándolo, ¿no? Encontrarle otra vuelta. O sea, como que sí lo podemos aceptar, pero no resignarnos a que va a ser durante 80 días TikTok y por ahí presentarle otras opciones, ¿no? Y ver qué es lo que pueden ir haciendo juntas. Claro, sí, sí, seguro. Y también lo otro que me venía era esto que decías de como padres cuando nos convertimos en maestros y no tenemos esta capacidad a veces de tolerar el error, digamos, ¿no? ¿Cómo no entendés? ¿Cómo que esto que es tan fácil, no? O todo lo que uno puede aprender a partir de equivocarse, que creo que en el método Montessori también está, no es que, lo hiciste mal y bueno, te pongo una F, un 5, desaprobaste y fíjate cómo lo solucionás, sino todo al revés, que a través de que las cosas se rompan, que salgan mal, todo lo que pueden aprender. Sí, en definitiva el material tiene un control del error propio. Es decir, que el material en sí mismo te va dando la posibilidad de que vos sigas experimentando y que sigas trabajando y que nadie más te venga a decir que te equivocaste. Esto es lo que se da en el material sensorial. Es decir, que un nene de 3 años está trabajando con unos bloques de cilindro que vienen en un cajón, en donde después en el área del lenguaje va a ver que son grueso, delgado, grande, pequeño, pero en ese momento él está experimentando. Entonces vos le sacás todos los cilindros, los pones frente al cajón y se los mezclás, los vas sacando de forma aleatoria y se los vas mezclando. Le mostrás cómo ponerlos y los volvés a sacar y él los tiene que meter.
Y obviamente, si el cilindro más chiquitito lo metió en el agujerito más grande, se va a caer hasta abajo y lo va a tener que sacar y va a tener que buscar cuál es el que va. Entonces, en definitiva, vos no estás viendo, no hay, él mismo se propone su reto y él mismo va a tratar de repetirlo cuantas veces sea necesario para perfeccionarse. Entonces, creo que a la larga estamos generando este adulto en que no está solamente trabajando si el jefe lo está viendo, sabe que tiene esa responsabilidad de hacer lo que tiene que hacer por él, o sea, porque lo está, por este amor al trabajo y porque es para él mismo, en definitiva. Y aparte de que el material está tan bien desarrollado que está bien, tan bien dispuesto que en definitiva es súper atractivo para un nene de 3 años estar haciendo eso. Entonces, de alguna forma es como si estuviera jugando, ¿no? Y después estos cajones que son 4 porque va trabajando las, como las distintas habilidades, ¿no? Lo que acabo de mencionar, si es grande, pequeño, si es más alto, si es más bajo. En definitiva, después le vas agregando otro cajón y se le vas poniendo le vas poniendo un reto mayor y en definitiva es la misma dinámica, pero él solito va aprendiendo que tiene en la mesa distintas eh, características, ¿no? De un objeto que puede ir disociando y que puede ir trabajando solo. Y ahí me surge una pregunta existencial, pues yo digo, solo pasaba en mi colegio, los chicos agarran una cosa y siempre el de al lado quiere lo mismo. ¿Eso no pasa en las escuelas Montessori? Es muy buena tu pregunta porque hay un solo ejemplar de cada material. Entonces, en definitiva, lo que estamos trabajando son, creo que 2 cosas. A ver, las voy a enumerar y vemos si hay algo más. Al ver solamente un ejemplar, tenés la responsabilidad de dejarle listo el material para el que viene. Así como vos lo encontraste, que esa es mi tarea, la tarea de la guía, de que el ambiente se revisa. Cuando vos te fuiste, el ambiente lo dejaste listo el día anterior y cuando vos llegás, lo volvés a revisar. Porque es tu aliado, o sea, si el ambiente no está al 100 vas a tener miles de problemas que te podés evitar. Como por ejemplo, que yo esté haciendo una presentación y que venga un nene y me diga, Marce, me falta el pegamento de tal actividad. Entonces el nene va, toma el material, está completo, lo lleva a su lugar, hace todo lo que tiene que hacer dentro de la actividad y hay muebles en el ambiente en donde él repone el material. En donde, por ejemplo, si, no sé, estábamos en un ejercicio de costura, va a reponer la tela, va a reponer el botón y si se acabó el hilo también lo va a reponer, ¿no? Entonces, el botón que él hizo lo va a llevar a otro material que es el de descoser. Ese resultado él no se lo lleva a casa, lo está dejando para el otro nene que va a hacer el de descoser, o quizás él después toma el de descoser y lo hace. Entonces completa el material, lo deja en su lugar y claramente hay nenes que están esperando ese material para tomarlo. Pero si vos te vas a pasar toda la mañana parado en una esquina viendo si te va a tocar o no, ¿Cuándo te toca? el nene entiende que en el medio se está perdiendo un montón de cosas. Y bueno, obviamente, si vos ves a un nene en ese momento, lo invitas a tomar otro material, lo invitas a hacer una presentación, eh, pero en definitiva, muy pocas veces me ha pasado que 2 nenes estén tironeando un material. Y bueno, y si pasa eso, charlamos. O sea, primero los invitás a que charlen entre ellos, o sea, que no dependan de si yo ya vi quién lo tenía primero, porque en definitiva yo no voy a ser juez ni parte de ninguna de las dos momentos o situaciones. Ellos lo van a tener que resolver. Y bueno, lo terminan resolviendo. Y sí pasa, pero el ambiente está diseñado de tal forma para que eso no pase. Claro, y ahí me venía, ¿no? Y escuchaba que tanto la atención que nosotros le ponemos como la que se ponen entre ellos, un experimento que habían hecho por ahí de que cuando estamos conversando o entre ellos se ven, si el adulto o la otra persona, mientras ellos cuentan algo o te piden algo, si vos estás atendiendo el celular, estás mirando por otro lado, nace en uno esa sensación de que me siento menos o que lo que estoy contando no es tan importante o que
y cuántas veces nos pasa en la escuela tradicional que la gente está haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Y no nos presta atención, o en casa, nada, me pongo a jugar y mamá estoy con el celo así, mi hija me habla así, bueno, no sé, y, y esto de la atención plena, de todo lo que Y pasa que uno a veces ni sabe qué pasa y cómo termina repercutiendo en formar la personalidad, en el sentido de esto de ser uno mismo, de ser valioso, que tenemos muchas actividades que a veces ni nos damos cuenta y como eso, evidentemente por ahí ya lo tienen todo muy estudiado, me da esa sensación. sí, acá la guía presenta de forma individual, a partir de que observó, de que armó su planeación, de que sabe qué actividad le va a tocar a cada uno. Y esta es la pieza fundamental, eh, la cual a mí me hizo clic, o sea, que me hizo ver que en definitiva lo que pasa en el ambiente, para mí, en lo personal, que lo puedo vincular con la práctica de meditación, es una meditación en movimiento, porque tu atención plena está en ese nene al que le estás presentando. Yo comentaba que me siento a la derecha del nene, vamos juntos por el material, nos sentamos y en ese momento yo estoy para él y él sabe que ese es su momento. Y él sabe que después de eso yo lo voy a dejar solo y va a estar trabajando solo, pero él pudo observar desde que entró en el ambiente en que yo le dedico un momento y un espacio a cada uno. Y que así como él está recibiendo la presentación y estoy en ese momento con él y nadie nos va a interrumpir. Yo tengo un asistente dentro del ambiente que se dedica a estar atenta a cuáles son las necesidades. El baño está incluido dentro del ambiente, son nenes los más pequeños, los de 3, que ya vienen al ambiente con control de esfínteres, pero bueno, de repente tienen necesidades, inquietudes, y para eso está el asistente mientras uno está presentando. Entonces yo en ese momento cuando estoy con este nene, por más que se esté cayendo el mundo, por más que venga otro nene y me jale, me insista, me quiera preguntar algo, que generalmente pasa una sola vez, incluso un nene nuevo en el ambiente o que te acaba de conocer o que quizás está como ese día está muy ansioso y te quiere contar algo, viene y lo hace, pero enseguida se queda o se queda parado viendo lo que vos estás haciendo, que es increíble porque le permite observar y seguir aprendiendo, y se queda en silencio. O sea, viene y ya sabe que está esperando el turno, que yo voy a terminar con este nene y que después lo voy a ver y le voy a preguntar qué necesita. Entonces, esto genera que yo empiezo y termino una actividad. A no ser que haya un sismo, suene una alarma o se esté cayendo el mundo, yo nunca voy a interrumpir una actividad y mi atención está en mis movimientos, en mi autocontrol. Y por más y esto creo que ahora deriva en otro tema, pero bueno, terminando esto, eh, en que yo le estoy dando mi atención plena a él y que sabe que yo voy a quedarme observando a lo lejos para ver cómo él va a repetir el material y si necesita ayuda o si me la pide, yo voy a regresar a dársela. Y así estás, con 20 de nenes trabajando a la vez. O sea, sos un pulpo, o sea, haces 4 presentaciones quizás y los dejás trabajando y vas viendo, te acercás, vas viendo si haces una presentación nueva. Te da un timing y un tiempo que en definitiva, primero, necesitas conocerte, y que este era el otro punto al que quería llegar. O sea, lo que más me gusta de todo esto es que esta observación y esta atención hacia el nene es con mucho amor, con mucho interés, con mucho respeto, con mucha exactitud, objetividad y también conciencia. La conciencia del autoconocimiento también. O sea, cómo yo voy a poder observar a alguien más si no me conozco, no me observo, no sé qué es lo que pasa dentro mío. Yo creo que la observación es esta distancia que te permite, ante una situación X cualquiera, poder generar una distancia, poder generar un espacio entre la situación y tu reacción. El famoso contemos hasta 10 o contemos hasta 3, que tenés a un nene y lo querés matar, por decirlo de alguna forma. En definitiva, a mí me hace aprender y reconocer si quizás esto que pasó en el ambiente también no tenía que ver
con una situación que también yo traía, ¿no? O sea, el tema de poder descontrolar tus emociones y dejar lo que pasa en tu vida personal y en lo que pasa alrededor de tu existencia fuera del ambiente. Entonces, yo puedo estar alterado por miles de motivos, pero cuando llego al ambiente estoy a disposición de lo que está pasando y lo que ellos necesitan, y es primordial que yo pueda estar tranquila. Y para poder estar tranquila hay miles de métodos o sea, las guías van tomando el método que mejor se les acomode, pero para mí ha sido la autoobservación. O sea, el poder identificar también porque hay ciertas reacciones de ciertos nenes que te hacen tanto ruido. O sea, ¿por qué será? O sea, tiene que ver con algo que tuyo también, con algo que te pasó. O sea, por eso también la observación debe ser libre de prejuicios. ¿Cuántas veces nos pasa de que falta ese nene que te hace un ruido en el ambiente, pero terrible? Y vos decís, ay, qué lindo, hoy voy a tener un buen día, porque el ambiente va a estar re tranquilo, va a estar, este, va a fluir todo mucho mejor porque este nene no está. Y cuando de repente se le hizo tarde y lo ves venir, decís, uy, no, hoy va a ser un desastre igual que siempre, ¿no? Entonces, ahí le estás restando la posibilidad a que ese nene pueda aprender y pueda hacer y pueda desarrollarse libre de tus propios prejuicios. Entonces, porque al contrario, un nene así sí, es un mayor reto para vos, o sea, es un mayor reto para poder darle materiales y presentaciones que realmente le requieran un mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, para él y para vos que también las tenés que planear. Claro, esto me viene la expectativa que a veces le ponemos a una situación, un aula, un aprendizaje, o cómo la expectativa de que quiero que mi hijo, mi sobrino, que el niño sea algo y quizás le estoy impidiendo ser algo más o seguir creciendo todavía más o limitarlo en lo que puede hacer. Y esto de sacar el juicio, sacar el ruido mental de estoy presente, pero estoy presente en el sentido de que estoy atendiéndote, que dejo la pista paralela de mi cerebro, de los pensamientos de lo que voy a cocinar a la noche, mañana, y esto de dedicarle como el tiempo de calidad, como creo que le decimos acá. Eh, bueno, este rato que voy a estar con vos, aunque quizás es menos, es realmente valioso e importante para lo que vos estás necesitando ahora, ¿no? Ujú. Sí, o por ahí a veces pensando en lo que vas a presentar después, o si tenés que trabajar una actividad grupal, o si se te está yendo el tiempo, o sea, hay que ir teniendo las cosas muy estructuradas, que es lo que precisamente te permite fluir dentro del ambiente. Y y creo que lo más importante es que si no hacemos esto, estamos atentando contra su autoestima, ¿no? O sea, y también con esta posibilidad de ser, de la libertad, del reconocimiento. eh, y creo que también hay momentos en los que los nenes necesitan de tu atención más allá de la presentación. Y el que ellos vean que vos los estás viendo, que los estás observando, estás siendo empática con lo que les está pasando, porque también hay nenes que vos te das cuenta que vienen con algo más y que por ahí ese día no es importante si aprende matemáticas o no, pero sí es importante que sepan que vos estás y que los vas a escuchar y que por ahí en ese tiempo que le ibas a destinar a una presentación te acercás y de alguna forma trabajás con otra cosa que te permita acercarte y que él sienta que está contenido, ¿no? Sí, sin duda creo que si no hay una estabilidad emocional, muy difícilmente el chico en cualquier ambiente puede aprender, ¿no? Esa necesidad de contención en todos los aspectos es necesaria para cualquier tipo de aprendizaje, creo yo. Ahí Pili preguntaba, a ver, ¿es Sí. excluyente el uso de pañales? No, espérame, que estoy leyendo porque se me corre la pantalla. ¿Es excluyente el uso de pañales a los niños de 3 años en la educación Montessori? Pregunta. Generalmente un nene que pasa a casa de niños, y es que viene de un método Montessori, que viene de comunidad infantil,
y pasa a casa de niños, e incluso hay nenes que llegan a dejar el pañal mucho antes, o sea, no solamente a los 3. Entonces, eh, de alguna forma sí es, no te digo que excluyente, o sea, se toma, o sea, se empieza a adaptar, entra en un periodo de adaptación el nene, haciendo determinadas visitas y observando el ambiente y como que se lo va motivando desde antes, que antes de los 3, para que pueda llegar a casa de niños sin usar pañales. O sea, Vos decís llegar generalmente a un casa de nene, niños. ¿Tienen otro nombre antes? antes de llegar a casa de niños y comunidad infantil. Está el nido o Van comunidad pasando, infantil. escalando. Claro. Y después de casa de niños está taller 1, o sea, lo que es primaria, es taller 1 y taller 2. Entonces, de alguna forma, no sé si respondo a la pregunta, pero no llegás a ver nenes que llegan con pañal a los 3 años a casa de niños. Se va, nos antelamos, o sea, no existe esa palabra. Lo tomamos con antelación, o Nos sea, lo vamos anticipamos. preparando, nos anticipamos, lo vamos tomando de tal forma para ir entrenándolo para que llegue a casa de niños sin usar pañales. Pero, o sea, vos para llegar a casa de niños, sí o sí, el niño tiene que venir de otras escuelas Montessori. O sea, si llego, tiene 4 años y nunca fue a una escuela Montessori ni está con el método, ¿puede igualmente ingresar o es, Sí, o mi hija, sí, por ejemplo, claro. tiene 11, digo, bueno, mañana la cambio a una escuela Montessori y ella siempre tuvo una educación tradicional. ¿Se puede? ¿Es Sí se viable? puede, ¿Cómo es un poco funciona? más difícil. O sea, realmente es complejo que un nene de taller, en el caso de una nena más grande, que pase, porque también, ¿qué es lo que pasa? No hay secundaria, por lo menos aquí oficialmente Montessori, así Montessori auténtico, no hay, apenas, bueno, por ejemplo, en la República Mexicana hay en Chihuahua, en Ciudad de México, y creo que, digo, no es mi área, pero sé que hay otros estados, pero creo que hay 4 en toda la República. Entonces, no es muy normal que un nene normal no, o sea, que no es muy recurrente que un nene de taller, este, no sé, que estuvo haciendo la primaria, tercer, cuarto grado en una escuela tradicional, pase a una escuela Montessori para después volverlo a cambiar a una secundaria tradicional. Entonces, sí, lo que sucede es al revés, o sea que muchos nenes están en casa de niños, que es esta etapa clave en donde está la mente absorbente y en donde el nene tiene esta capacidad de aprender con muchísima naturalidad, de absorber todo lo que necesita y bueno, después pasan a primaria y pasan a un método tradicional. Eh, en donde por lo que yo escucho y comentarios de colegas, realmente al nene le cuesta mucho, o sea, porque es muy diferente. Hasta es diferente el trato con sus compañeros, ¿no? Eh, porque vivían en una especie de comunidad con ciertas reglas y ciertas normas y es como que le cambiaron las reglas del juego, pero a todos se adaptan también, o sea, no, eso no hace que su aprendizaje se limite, ni tanto, o Claro. sea, viceversa, ni de un lado ni del otro. Escuchaba hoy cuando me decías, no, yo estoy parada, entonces el nene no me, o sea, tiene ese respeto de esperar porque te ve que vos estás hablando con alguien más y entonces no te va a interrumpir porque sabe que tiene que esperar su momento para que vos hables con él. Yo digo, wow, esto es magia. O sea, mi hija me ve hablando con vos, estoy en vivo, le digo, por favor, fíjate, o sea, le digo, o sea, pasa algo y ya empiezan los gritos acá atrás. O sea, es como que eso no sé, yo siento que no lo tenemos tan inculcado, quizás como en este método que ya desde muy chiquito se les va inculcando eso de, bueno, hay que esperar un poco en este Sí, mundo que estamos la todos tan corriendo paciencia. y que todo ya y que el mensajito, contéstame ya y todo, ¿no? Como que, Sí, o si no, encontrarán la forma de resolver lo que les está pasando en ese momento. O sea, por eso también la importancia del ambiente preparado, porque en definitiva tienen todas las herramientas a su alcance para, si se les derramó agua, poder secarla, si, no sé, eh, si se les acabó el hilo, poder ir y tomar más y ponerlo en su lugar. O sea, en definitiva,
eh, no tiene por qué pasar nada grave. A eso voy. Si cada uno está concentrado en su trabajo y haciendo lo que tiene que hacer, este, y todo eso se logra a través de la práctica. O sea, es así, al principio, cuando empieza el ciclo escolar, es como, de alguna forma, aunque estuvimos juntos durante el año pasado, es como recordar, reactivar ciertas cosas, es más como reconocer nuevamente el ambiente, generar actividades que haya mayor integración, como más juego a través de la música, del arte, para que puedan interactuar entre ellos y poco a poco vamos entrando al ambiente. Mientras las reglas estén claras y sean concisas desde un principio, las cosas van a funcionar. Y de repente habrá nenes que tengan determinadas necesidades y una de ellas puede ser que sea llamar la atención y bueno, se van diseñando estrategias para poder satisfacerlas y satisfacer estas necesidades y que a su vez estas necesidades no, como que no choquen con las necesidades de los otros nenes. Sí, qué divino, me encanta lo que estás contando. Ahí nos preguntan, ¿qué papel juega el arte en este método, la música, la pintura? Y en definitiva, en un ambiente tradicional, Montessori, o sea, me refiero a que cumple con los lineamientos puntuales, porque bueno, o sea, yo tengo mi formación AMI a partir de la Asociación Montessori Internacional, que es como que los que rigen, ¿no? O sea, las características del método, y hay otros métodos como análogos que han como mezclado, reinventado, y que no se basan en la filosofía tradicional, porque acá hay una filosofía de por medio. O sea, la filosofía de la doctora Montessori es impresionante, tanto como para papás, para que la puedan leer, como para la formación de la guía, ¿no? Entonces, respondiendo a esto, o sea, ante esta inquietud, las actividades no deben de ser extras, como en una eh, escuela tradicional, que viene el maestro de música a cortar nuestro trabajo en el ambiente y nos viene a separar, o sea, ¿no? En otro salón, en otro ambiente, nos va a dar la clase. Acá dentro de mi ambiente hay instrumentos musicales para que puedan trabajar y usarlos dentro de la elipse, que es otra herramienta que tenemos dentro del ambiente, en donde favorecen su motricidad, su desarrollo como motriz, donde pueden portar ciertos instrumentos, en donde pueden realizar ciertos ritmos mientras caminan rítmicamente en la línea. Y bueno, las actividades de arte están incorporadas dentro del ambiente. Es decir, que no cortamos para tener clase de arte. El material se presenta, como lo mencionaba, de forma individual en una bandeja, en donde están dispuestos todos los pasos a seguir de izquierda a derecha, que esto también promueve la lectoescritura. La vida práctica nos prepara hacia la secuencia lineal de matemáticas y hacia el trabajo de izquierda a derecha en la lectoescritura y a la pinza, al poder luego agarrar el lápiz. Entonces, estos materiales están dispuestos en una bandeja de forma individual y el nene cuando quiere trabajar arte y en vez de trabajar matemáticas tiene ganas de trabajar una técnica en específico, va y toma el material y lo hace. Entonces, bueno, a mí se me facilita porque también me encanta y me he dedicado a eso, entonces de repente yo las actividades de arte las cambio cada 15 días, para que todos tengan la posibilidad de usarlas, pero que no sean siempre las mismas. Entonces quizás en un ciclo escolar durante un año aprenden infinidad de técnicas, pero no como algo separado dentro del ambiente. Es como, por eso el ambiente debe ser bello y debe haber información que me permita conocer las artes, el mundo en general. Entonces por eso hay cuadros y estos cuadros son obras de arte. Luego, seguir viendo arte, no solamente desde la expresión técnica, lo podemos seguir viendo desde el lenguaje, con tarjetas de nomenclatura, con ciertas tarjetas, ciertos materiales en donde vas aprendiendo el nombre de ciertos autores, donde ves la técnica de cada autor.
y todo eso no Instagram hace me dice falta que en 14 segundos se nos va a cortar nuestra videollamada. ¡Ay, no! Gracias. Ok, Si querés volvemos a entrar. Ahora volvemos a entrar para despedirnos. Antes que ok, Instagram como nos vos me borre digas. por ahí.